Hola, buenos días. Muchas gracias por esta invitación a compartir en este aniversario, en este cumpleaños feliz de Espaja. Y vamos a hablar, o estamos convocados aquí para hablar sobre desinformación en Venezuela y analizar un poco si Venezuela es un caso excepcional en desinformación. No cabe duda que el de la desinformación es un tema complejo, es un tema que tiene múltiples aristas de abordaje, es un tema actual además y es un tema global. Pero así como es global, no necesariamente es generalizable, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos hacer, un poco entender, intentar entender el fenómeno desde la perspectiva venezolana y si Venezuela se comporta igual o parecido a otras partes del mundo. Y el informe o digamos lo que yo les voy a contar aquí es un poco derivado de un informe, un estudio que hicimos sobre desinformación, un estudio de campo, una encuesta de opinión pública, cuyas preguntas o varias de cuyas preguntas fueron tomadas del Digital News Report, que es un estudio global que se hace en 40 países desde la Universidad de Oxford y en el cual la Universidad de Navarra es socia, llevando los temas de España y Latinoamérica. Entonces, nosotros llevamos esta línea de investigación sobre el consumo de medios digitales y los medios, el consumo de información incidental también, así como el tema de la desinformación, ¿no? Y fuimos quienes eh, escribimos este informe que está alojado en la web de Espaja y al que me gustaría mucho recomendar que descargaran, ¿no? Yo soy una de los tres autores y los otros dos son los profesores Jordi Rodríguez Virgili y Javier Serrano Puch. Entonces, bueno, un poco la idea y estas 9 palabras es exactamente la, sintetiza lo que fue es este informe, pero no se queden, digamos, con las 9 palabras, sino les invitamos a leer. El tema de la desinformación, pues, no es en lo absoluto nuevo en la política, sino más bien es parte del paisaje corriente de la política, ¿no? Es muy famoso y muy conocido ese dicho que se le atribuye a Iram Johnson, que es la primera víctima de la guerra es siempre la verdad, ¿no? Y es un, una, una quote, una frase, digamos, bélica o de inspiración bélica, pero básicamente en el fondo es también una frase política, porque no, la política es la sublimación de la guerra, o sea, es la guerra con otros fines y con otros instrumentos, donde la persuasión empieza a formar parte muy ávidamente, pero también las verdades, las interpretaciones y las mentiras puras y simples, ¿no? Planas, ¿no? Entonces, hay una serie de condiciones en el mundo moderno que vienen facilitando que se den los procesos de desinformación. Esto no es la primera vez que pasa en la historia de la humanidad, sino que más bien la tecnología o los cambios tecnológicos, en la medida que han ido haciéndose masivos en las sociedades, han generado nuevos esquemas de información y de desinformación, ¿no? Y cambia además la escala, cambia el alcance, pero también cambia la velocidad con que se pueden dar procesos de información y de desinformación, ¿no? En ese sentido, pues la invención de la imprenta de Gutenberg fue un punto de inflexión que hizo posible que la información se hiciera, adquiriera una dinámica mucho más veloz, equivalente si acaso a lo que pasó en los 60 con la masificación de la televisión o lo que pasó ya empezando el siglo XXI con la masificación de las redes sociales, ¿no? Entonces,
la aparición, digamos, de todas estas novedades tecnológicas ha hecho que esa desinformación que hasta hace muy poco era simplemente considerada sinónimo de falta de información, debida a escaso interés de los ciudadanos en los asuntos públicos. Ahora el término desinformación cada vez es más sinónimo de los esfuerzos determinados de ciertos agentes por desinformar con mentiras, desinformar con medias verdades, a veces intoxicando, saturando la información, lo que se ha venido llamando infodemia también. Pero básicamente lo que ha cambiado aquí y cambiaron las redes sociales y la masificación de las redes sociales es que es la viralidad, o sea, la capacidad de que estas mentiras o medias verdades se esparzan como se esparce un virus, ¿no? O sea, que se esparzan con gran masividad, con gran velocidad y con gran alcance, ¿no? Entonces, bueno, el término fake news pues se puso muy de moda, ya, digamos, es ya parte del lenguaje cotidiano. Sin embargo, no pocos académicos y periodistas advierten sobre lo impropio de referirse a este fenómeno como fake news, ¿no? Pero digamos que lo que impulsó esto es un poco la caricatura que estamos viendo en las pantallas, ¿no? Lo que impulsa esto viene a partir de las autopsias de los procesos electorales, de dos procesos electorales importantísimos en el año 2016, que fue la victoria del presidente Trump, por un lado, en los Estados Unidos, y la victoria del Brexit, por otro lado, en la Gran Bretaña. Y entonces, básicamente, esto hace estos dos eventos políticos de enorme importancia suceden en un momento en que existía un virtual consenso por parte de los medios de comunicación sobre la conveniencia de que ganara Hillary Clinton y la conveniencia a su vez de que ganara la opción del Remain en Gran Bretaña, ¿no? Entonces, a raíz de las autopsias de estos procesos electorales, se empieza a percibir con meridiana claridad que algo ha cambiado, algo fundamental ha cambiado en la forma como las sociedades están consumiendo la información, y esto en simultáneo ocurre con algo que le da como un peso específico particular, y es que se selecciona la palabra posverdad. El diccionario de Oxford elige la palabra del año 2016 a la posverdad y la palabra del año 2017 a las fake news, ¿no? Entonces, tanto posverdad como fake news están íntimamente ligados, y nosotros lo hemos englobado aquí como más como desinformación, porque y en realidad, aunque los procesos han estado en su diagnóstico, en su análisis muy ligados al presidente Trump o al Brexit, no se trata de una cuestión coyuntural o que esté ligado a ese personaje o a ese proceso en particular, sino se trata de un problema global de hondo calado y además no en lo absoluto coyuntural, sino un proceso que llegó para instalarse y ser de nuevo parte del paisaje corriente de la comunicación política y de la información en las sociedades, en la política. Entonces,
Es importante cuando uno empieza a trabajar estos temas, pues es sin duda importante caracterizarlos. Y en ese esfuerzo de caracterización, nosotros hemos adoptado esta tipología de la información problemática, lo llamamos información problemática, que hay pues tres tipos, ¿no? Tres tipos básicos. Una es la información errónea, es decir, información que es falsa, pero que no ha sido creado con la intención de provocar daño, sino que puede ser atribuida a periodismo mediocre o a errores humanos por no cumplir con los procesos periodísticos ortodoxos y formales, ¿no? Luego tienes en el otro extremo lo que sería información maliciosa, donde ya existe la intención del daño, ¿no? Es información sensible que estás usando para hacerle daño reputacional a una persona o a un país o a una organización en particular, que son el caso de filtraciones, hostigamiento, discurso de odio, cosas de lo que sabemos bastante en Venezuela, lamentablemente. Y en la intersección de ambas está la desinformación. La desinformación es información errónea, pero maliciosa, ¿no? Y esto incluye esfuerzos deliberados para dañar a una persona o dañar a una organización o a un país o a un grupo social, y que incluye tanto falsas contextualizaciones, o sea, cosas sacadas de contexto, como contenido impostor. Espaja sabe mucho de esto porque tiene en ese termómetro que ha diseñado Espaja, pues categoriza estas distintas formas de desinformación, ¿no? O sea, la que es paja, o la que es verdad, o la que es descontextualizada, ¿no? A todas estas, pues hay además contenido que es elaborado a propósito, o sea, son cosas fabricadas, es profeso con intenciones malsanas, ¿verdad? Entonces, bueno, habida esta tipología, entremos en materia con lo que nosotros encontramos en esa encuesta nacional de opinión que se hizo en Venezuela. Le hicimos en enero, a finales de enero, antes de que la pandemia se hiciera dueña de nuestras vidas, ¿no? Fue una entrevista amplia de 1.200 entrevistas a nivel nacional, con cobertura rural y urbana, y una telefónica por celulares, ¿no? Y allí encontramos, bueno, hicimos varios tipos de preguntas, como ya comenté, algunas extraídas del cuestionario Oxford, que nos permitieran justamente comparar lo que estaba pasando en Venezuela con lo que ha venido pasando en otros lugares, ¿no? Pero una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue observar que cuando preguntamos sobre las fuentes principales para informarse de las noticias del acontecer político, la televisión seguía siendo el medio primado. Esto no quiere decir, y casi la mitad de los encuestados reportaban la televisión como fuente principal para su información. Sin embargo, los niveles de tenencia, esto no tiene nada que ver con los niveles de penetración de Internet, que son indudablemente mucho más altos, y que en esta encuesta nos dio alrededor del 67%. Es decir, 2 de cada 3 venezolanos tienen acceso a Internet y a redes sociales, pero la fuente principal de información continúa siendo la televisión, y la televisión tiene aún hoy un rol muy importante. Una de cada 3 personas manifiesta que se informa principalmente de las noticias a través de formatos digitales, lo cual no es nada subestimable tampoco, ¿no? Pero luego hicimos algunas preguntas sobre qué tan informados están los ciudadanos, qué tipos de desinformación preocupa más, cómo combaten los venezolanos la desinformación, y qué están susceptibles la sociedad venezolana al fenómeno como un todo, ¿no? Y cuando preguntamos qué tanto le preocupan a usted lo que es cierto y lo que es falso en Internet, un poco evocando a la existencia de fake news, encontramos que prácticamente un 60% de los venezolanos, 6 de cada 10, están o
o preocupados o medianamente preocupados, ¿no? Esta proporción es mayor, es bastante mayor entre opositores que entre oficialistas. 7 de cada 10 opositores están preocupados por lo que es cierto y lo que es falso en Internet, mientras que solamente el 55% de los oficialistas. Cuando nosotros llevamos esto al fenómeno global, el porcentaje de adultos que dicen que están preocupados acerca de lo que es cierto y lo que es falso en Internet, y compartamos aquí la encuesta que nosotros hicimos en Venezuela con los resultados del estudio global, encontramos que el promedio venezolano es muy parecido al promedio global, o sea, alrededor del 60% en el caso venezolano, mientras que el promedio global es del 56%, ¿no? Sin embargo, para los estándares latinoamericanos no es demasiado alto este 60%, ¿no? Porque ahí vemos, fíjense que tenemos a Brasil en la punta con el 85% de la población preocupada sobre la desinformación y las fake news. Ese número para México es del 68%, para España es del 68%, para Chile del 67%, para Argentina 62%, es decir, Venezuela está en el rango un poco más bajo de qué tanto te preocupa este fenómeno, ¿no? Luego preguntábamos también qué es lo que más te preocupa, ¿no? O sea, ¿cuál es que te preocupa que la información falsa o engañosa la emita quién? Entonces, en general, cuando vemos los resultados de todos los países, el 40% de la población global está la gente que más le preocupa que emita información falsa o engañosa son los políticos, ¿no? Y eso es un claro primer lugar. Sin embargo, en el caso venezolano, eso no funciona de esta manera. La principal preocupación casi es muy parecido el dato entre los dos, pero la principal preocupación de emisor de información engañosa o falsa son los periodistas. Un 30.6% de los venezolanos se preocupan porque la conducta de los periodistas emita información falsa o engañosa, cuando a nivel global eso es solamente del 13%, ¿no? Y luego, pues, en un segundo lugar muy cercano está la preocupación por los políticos de 29.4%. Luego, hay otra cosa que nosotros preguntamos y que también lo pregunta el estudio global y luego vamos a compararlo con una investigación que estamos haciendo justamente ahora. Cuando vemos estos son el itemizado, pues lo que veíamos antes, ¿no? Las acciones de periodistas o medios de comunicación, conjuntamente con las acciones de políticos o partidos políticos, son los dos fenómenos más preocupantes para los venezolanos, pero hay una diferencia muy importante en cómo lo observan opositores y oficialistas, ¿no? O sea, para los opositores es mucho más relevante que los emisores de esas noticias falsas sean los políticos o partidos políticos, mientras que es para los oficialistas es mucho más importante o más preocupante que los emisores de la información falsa sean los periodistas o los medios de comunicación. Pero luego, cuando vamos a otra batería de ese cuestionario, indagamos sobre las preocupaciones, qué tipo de desinformación son las que más te preocupan, ¿no? Actualmente estamos haciendo un estudio que compara Argentina, Chile y España, y hemos encontrado que los tres países rankean o jerarquizan de idéntica manera cuáles son las preocupaciones o los tipos de desinformación que más les preocupan. Entonces, en primer lugar, las noticias donde los hechos se alteran persiguiendo una agenda particular. Esa es la preocupación número uno, tanto en Argentina, Chile como España. En segundo lugar, las noticias que son completamente inventadas por razones políticas o comerciales. En tercer lugar, el periodismo mediocre, ¿no?
que puede tener distintas explicaciones, pero que es todo periodismo mediocre, periodismo mal hecho, ¿no? Y en cuarto lugar, el uso del término fake news por políticos o por otros para desacreditar los canales noticiosos que no son amigos de ellos, ¿no? Y en el último lugar, bueno, en penúltimo, las noticias o titulares que fingen ser noticias, pero en realidad son publicidad. Y en último lugar, las noticias que son totalmente inventadas para hacer reír. O sea, las sátiras políticas es el último es el tipo de desinformación que menos preocupa tanto a los ciudadanos de Argentina, Chile como España, ¿no? Tipo el chigüire bipolar o tipo distintos medios satíricos que existen de sátira política en distintos sitios, ¿no? Entonces, fíjense que en cambio, en Venezuela, cuando hacemos esa pregunta en nuestra encuesta, vemos que el periodismo mediocre es la principal preocupación de nuestros entrevistados, ¿no? Y un 59% le preocupa mucho, un 59% de los oficialistas, otro 59% de los opositores les preocupa mucho esto, ¿no? Y esta era la preocupación, volvamos a la lámina anterior, fíjense que esta es la preocupación que está en tercer lugar para estos países, ¿no? La primera de Venezuela es la tercera de ellos, ¿no? Sin embargo, las noticias en las que los hechos están modificados o amañados para favorecer intereses partidistas, en el caso venezolano es la segunda, y en el caso de estos tres países que estamos estudiando, pues es una de las primeras, no recuerdo si la primera o la segunda, creo que la primera, la noticia de más importancia, ¿no? O sea, el tipo de desinformación más preocupante, ¿no? Y es también interesante observar que a diferencia de estos países y debido probablemente a que en general la preocupación del venezolano por la desinformación no es tan importante no es tan relativamente importante como lo es en la Argentina o lo es en Chile o lo es en España, ¿no? Vemos que hay prácticamente 20 puntos de diferencia entre la preocupación de un argentino sobre noticias en las que los hechos están modificados o amañados para favorecer intereses partidistas y la de un venezolano promedio. También hay diferencias en el uso del término noticias falsas o fake news, que para los venezolanos es la tercera preocupación, y cómo se observa el fenómeno en estos otros tres países que hemos estudiado, y que los hemos estudiado, ojo, porque es de los 40 países que están incluidos en el estudio Reuters de información digital. Entonces, básicamente, bueno, las conclusiones a grosso modo es que estamos embebidos en un sistema híbrido, lo cual es una tendencia global. Este sistema híbrido nos permite, como consumidores de noticias, estar consumiendo información a través de distintos canales y saltar de un canal a otro sin mayor complicación, ¿no? Hay distintas respuestas en el caso venezolano a la desinformación en función del autoposicionamiento ideológico. Hay diferencias importantes entre opositores y oficialistas en cuanto a la edad, en cuanto a la residencia rural y urbana, en cuanto al género. Esto, pues, obviamente también nos pasa en otros lugares, ¿no? La preocupación por lo falso es 15 puntos más alta entre opositores que entre oficialistas, es un dato llamativo. Existe autoposicionamiento y sesgo de confirmación, es decir, exposición selectiva, según la cual, de acuerdo a tu
autodefinición ideológica, tú te vas a exponer o vas a ver particulares medios de comunicación que refuerzan lo que es tu apreciación ideológica. Te expones selectivamente a aquellas fuentes de información que te dan argumentos para reforzar tus posturas políticas. Luego, un dato muy interesante que no hice énfasis al principio, no mostré esa lámina, pero existe una diferencia de 25 puntos entre el uso cotidiano de WhatsApp entre opositores y oficialistas, ¿no? Es un dato muy llamativo. En general, Venezuela demuestra o evidencia niveles de preocupación sobre el fenómeno que son similares a los del promedio mundial, pero ojo, mientras que Argentina, Chile y España están jerarquizando de idéntica manera sus preocupaciones sobre la desinformación, Venezuela hace ese ranking distinto, ¿no? Y esa preocupación por el periodismo mediocre no se ve como una preocupación tan alarmante en estos otros 3 países que estamos estudiando y sí se está viendo en Venezuela. Entonces, ojo con las generalizaciones, hay cosas que se parecen, pero no, Venezuela está comportándose distinto en algunos elementos que nos podrían hacer pensar que la desinformación en Venezuela es un fenómeno que tiene sus características propias. Sin embargo, pues sería interesante hacer más mediciones, hacer más investigaciones, hacer investigaciones a escala subregional que nos permitieran no solamente comparar el fenómeno de la desinformación en los distintos países, sino lo que es más interesante es identificar cuáles son los segmentos de las poblaciones que son más vulnerables a la desinformación, porque no habría mejor manera de prevenir la desinformación que identificando precisamente estas vulnerabilidades. Así que básicamente esto es lo que tenía para contarles. Aquí estamos nosotros, los autores de la investigación, y a la orden y en contacto a través de redes sociales o a través del correo electrónico que está aquí indicado, y en Twitter soy @CarmenBeat. Pues saludos y lamentando no estar de forma presencial con ustedes hoy, pero espero que haya sido de utilidad. Gracias.